En Hebreos 11:3 y Romanos 1:20 se habla de que hay algo que no se ve, que pasó a ser visible. Eso está bien establecido en esos versículos, pero la orden sea es una autorización a que se muestre lo que no se veía. Y los científicos han encontrado que no solamente hay una materia que es visible, hay una materia que es invisible, una energía que Einstein encontró que se oponía a la fuerza de gravedad, pero que en combinación con esa fuerza era lo que permitía el equilibrio del mundo. Y los científicos hasta ahora le llaman la energía oscura porque todavía ellos no la conocen bien. Representa el nacimiento de Jesús en esta tierra. Y yo doy gloria a Dios, porque ese nacimiento marcó a Jesús para siempre. Jesús jamás volverá a ser el mismo. Era simplemente invisible, pero a través de hacerse humano es permanentemente visible. Es humano totalmente y es divino totalmente. Ese primer día de la creación está para mantener en nuestras mentes fresco que ese gran Dios decidió entregarse por nosotros. Decidió transformarse por nosotros. Y eso es una gran esperanza, porque nos habla del amor profundo que Él tiene. Entonces, la autorización para que salga, que aparezca la luz, también se relaciona con la autorización para que Jesús naciera. Eso lo encontramos en Isaías 9, 2 y 6, donde el profeta habla de cómo sería este momento importante de la concepción. Pero fíjense que el segundo día, el primer día de la creación, el sea la luz, habla de una separación entre la luz y las tinieblas. ¿Y cómo se separa la luz de la oscuridad si no hay sol? Es que la separación aquí es de esa materia. Es una separación de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. No se mezclan, no se ligan, no se combinan. Jesús todo el tiempo es 100% humano y 100% divino. Pero la orden de Dios es la que Él sigue, de Dios el Padre. A pesar de que Él tiene esa libertad plena, no la utiliza según Él la quiere utilizar, sino según el Padre le ordena, según el plan que ellos han construido para todo esto y para la salvación. Y por eso el nombre de Jesús es Dios con nosotros. Fue la vía en que Dios estaría presente con los seres humanos para el plan de salvación. Entonces Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra: yo soy la luz. Pero no solamente Él dijo yo soy la luz, sino que ¿qué dijo? Ustedes son la luz. Ustedes, refiriéndose a todo aquel ser humano que Dios le daba
por la aceptación, por ejercer su libre voluntad para recibir a Jesús en su corazón, obedeciéndole. Así como Jesús es sumiso al Padre, a nosotros nos toca ser sumisos ante Dios. Pero Jesús vino a ser la luz, y esa luz era mostrar la verdad del Padre. A nosotros nos toca ser luz mostrando esa misma verdad. Y ahí es donde nuestra vida física se compromete con la vida espiritual. Pero aquí está el verbo y la explicación. Se usa ese verbo en el momento en que se crea la luz, se usa en el momento en que se van a establecer las lumbreras, y eso lo vamos a ver. Se usa cuando hizo las bestias de la tierra y cuando le hizo vestiduras de pieles a Adán y Eva. ¿Por qué presentamos esto? Porque nos ayuda a entender que entonces ese verbo no implica que tú creas algo nuevo, sino que se usa algo que existía, se le da una aplicación diferente. Y esa luz que vino al mundo en ese primer día, está representado, le tocó en este mundo conversar con uno de los dirigentes más fuertes del pueblo de Israel, que era Nicodemo, que por ese orgullo vino de noche. Pero Jesús le planteó que aunque él tenía mucho conocimiento, tenía que nacer ¿de qué? Del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu, para que pudiera ¿qué? Renacer. O sea, su renacimiento significaba cambiar lo que él tenía, nacer en el reino de Cristo. Aunque él estaba lleno, tenía que meterse ahí, recibir el aliento de Dios y recibir la limpieza. Estos dos elementos Jesús los explicó muy bien y todos conocemos lo que él explicó. Habló del viento y habló del agua. Comparó la obra del Espíritu con lo que hace el viento. Y a nuestro planeta se le llama el planeta milagroso, porque las condiciones que tiene este planeta para la vida son únicas. En ningún otro planeta se dan tantas coincidencias, porque la ciencia las llama coincidencias, y que eso fue por azar. Sin embargo, nosotros podemos vivir porque hay una atmósfera que nos permite respirar. Y esa atmósfera que nos permite respirar fue creada el segundo día de la semana de la creación. Esa atmósfera fue creada con el mismo verbo que autorizó que sea la luz. Ese verbo implica que no se hizo algo nuevo. Aquí hubo expansión otra vez. Expansión, y ahí la Biblia habla claramente de que se separaron ¿qué cosa? Las aguas de arriba de las aguas de abajo. ¿Y qué significa el agua en la Biblia? Díganmelo ustedes, que ustedes saben. ¿Qué significa? Significa naciones, pueblos, muchedumbres. Entonces, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, mire, el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, está diciendo Jesús que le iba a dar gente a la mujer samaritana. ¿Qué era el agua que Jesús le iba a dar a la samaritana? Jesús dice, el agua que yo te voy a dar te quitará la sed eternamente, y será el que bebe del agua que yo le daré, ¿será qué? ¿Y qué va a pasar con esa agua? Va a salir de ti, va a dar vida eterna. Hay una relación aquí entre yo soy la luz
y vosotros sois la luz, y otra vez yo les voy a dar agua, y esa agua va a ser un río que va a salir de ustedes y va a saltar para vida eterna. Entonces el agua tiene dos significados. En una significa pueblos y naciones, y en otra ¿qué? ¿Qué es lo que Jesús nos da? Su palabra. El agua representa la palabra de vida que Dios nos da. Y eso es lo que hace posible esa expansión, esa separación entre aguas de arriba y aguas de abajo. Un hecho muy especial. La separación entre esas aguas en el mundo físico no es más que un bloque, una columna de aire que no deja que nada esté vacío. ¿Se acuerdan de Aristóteles? No deja que nada esté vacío. Todo, aunque usted lo vea vacío, está lleno de aire. Para que pueda haber vida, está este juego entre aire y agua. Pero esa separación y eso tan especial que está lleno de aire y agua representa la muerte de Jesús en la cruz. Aquí están los versículos y ustedes los pueden buscar en su casa. La separación de las aguas, el significado del agua, Juan 4:14, Apocalipsis 17:15, del viento y cómo ellos interactúan, planteado por Isaías 17:13. Y la orden que fue para que haya expansión. Jesús nos enseñó que cuando Él sea levantado de la tierra, ¿qué iba a pasar? A todos atraeré a mí mismo. El segundo día de la creación, donde hay un levantamiento y una separación entre aguas de arriba y de abajo, es la muerte de Jesús en la cruz. El agua de abajo no solamente representa seres humanos, porque hasta que Jesús murió en la cruz, Satanás tenía derecho a representar este mundo en el concilio de los hijos de Dios. Eso nos enseña el libro de Job. Satanás asistía, y Elena de White explica muy bien eso. Pero cuando Jesús fue levantado, recuperó el reino. Y no solo recuperó el reino y quitó el derecho a Satanás de representar el mundo, sino que también dio espacio para que viniera a trabajar el Espíritu Santo con su obra de consolador, con su obra de redarguir, de llevar a la gente al arrepentimiento sin ningún estorbo. Antes de la muerte de Jesús, eso era posible por fe y por el sacrificio del corderito, que esa persona decía: yo creo que eso va a ser así. Pero una vez Jesús murió en la cruz, ya no sacrificamos más corderos, y Jesús se lo dijo: yo me tengo que ir para que venga el Consolador. Y no se preocupen que el Consolador viene. Ese Consolador está representado en la atmósfera por el viento. El viento es quien controla el agua. Cuando el viento no se mueve, ¿saben qué pasa con el agua que cae? Produce inundación. Bueno, este versículo completaba lo primero. 2 Corintios 5:21, Jesús fue levantado por nosotros. Pero cuando el viento no se mueve, el agua se derrama y produce inundación. Cuando el viento se mueve en forma apropiada, el agua cae como una lluvia, ¿verdad?, que necesitamos para darle vida
a todo lo que existe en la tierra. Así que el viento es quien controla el movimiento del agua de arriba y el movimiento del agua de abajo, porque todo está bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo eso impacta en nuestro cuerpo, en nuestro sentido físico? Ustedes recuerdan que hablamos de que los físicos dicen que para que haya vida hace falta ¿cuántos elementos? 5 elementos, que son estos que están aquí. En el área de la atmósfera, estos elementos se encuentran de esta manera. El tiempo está organizado en ciclos y son ciclos permanentes. Conocemos por la escuela el ciclo de la lluvia. Conocemos que esta atmósfera, esta expansión que se creó, tiene 325.000 kilómetros, que es el espacio. Tenemos la materia, que es el agua, tenemos la fuerza, que es el viento, y tenemos las corrientes. Las corrientes del viento están muy bien determinadas y lo vamos a ver aquí. Pero eso tiene un equivalente también en nuestro sistema. Tenemos un sistema que se encarga de trabajar con el viento, ¿verdad que sí? ¿Cuál es ese sistema? El sistema respiratorio. Ese aliento que Dios una vez nos prendió, lo mantenemos ahora gracias a este movimiento atmosférico. Y cuando nos asustamos con el problema del hueco de ozono, ¿verdad que sí? Esa capa protectora que está ahí arriba, que le aporta oxígeno a la tierra y que nos protege, se ha estado dañando. Pero nuestro sistema respiratorio funciona en base a estos 5 elementos. ¿Hay movimiento en el sistema respiratorio, sí o no? ¿Cuáles son? Nos lo aprendimos, ¿verdad? Si usted quiere tener aire dentro, tiene que inspirar. Y si quiere sacarlo, porque no se puede quedar ahí, el aire hace lo que tiene que hacer y usted tiene que expirar, exhalar. Expirar con S, porque si expira con X se murió. Entonces, esto también tiene una fuerza que es voluntaria, pero también involuntaria. Los músculos crean la fuerza para esa respiración. Tenemos una serie de músculos que van entre las costillas, se llaman intercostales, pero también tenemos el diafragma, que es el principal, que empuja y sube. Entonces, estos elementos también incluyen los tejidos del sistema respiratorio, tanto a nivel de nariz como de tráquea, como de pulmones, y también incluyen agua. A usted no le gusta que se le mete el agua por la nariz, ¿verdad que no? Qué sensación más incómoda. Pero usted no puede respirar si no hay agua. A nivel interno, a nivel de los alvéolos, tiene que haber una capita delgada de agua. Y para eso nuestro cuerpo, allá dentro de los alvéolos, tiene 2 pequeños nodulitos. En cada alvéolo, que es una cosa invisible, tenemos 2 pequeños nodulitos que trabajan creando una peliculita muy delgada de agua. ¿Para qué? Para que ese aire no sea seco, para que ese aire fluya con facilidad, para que ese aire no nos moleste. Y qué cosa que eso fue hecho por azar. Eso fue hecho de que por la casualidad, de que porque cuando la vida surgió, fue probando a ver qué cosa la ayudaba y qué cosa no la ayudaba. ¿Usted sabe lo que es eso? Simplemente para negar
el valor espiritual que tiene esa función tan sencilla pero tan imprescindible que es la respiración. Y el espacio, ya sabemos que eso es el espacio intersticial de los alvéolos, y el ciclo. ¿Cuál es el tiempo de la respiración? ¿Usted puede vivir sin respirar? Eso es constante. En un niño la frecuencia respiratoria es mucho más alta que en un adulto. Pero en el mismo adulto no es lo mismo su frecuencia respiratoria si usted hace ejercicio que si usted está en reposo. O sea, es un sistema flexible que responde a la demanda y a la necesidad. Es un sistema maravilloso. A medida que usted se ejercita y ejercita sus músculos respiratorios, usted tiene una mejor respiración. Pero a medida que usted se olvida de que esos músculos están ahí y coge posiciones que lo dañan, entonces usted tiene una respiración de menor calidad. Y a medida que la gente envejece, más tiene que cuidar el aparato respiratorio. El viento también tiene sus circulaciones y esto es maravilloso. Miren, todas esas flechas que varían de colores indican una circulación diferente. O sea, el viento no se mueve de una sola manera, y especialmente los vientos giran de forma que distribuyen la temperatura y ayudan a que una parte de la tierra no se queme y una parte de la tierra no se congele completamente. Ese movimiento es el que ayuda a crear equilibrio y hacer posible la vida. Pero miren qué interesante, no solo se mueven hacia arriba, también se mueven hacia abajo, pero se mueven en círculos constantes y también se mueven en círculos alrededor de todo el globo, para que nosotros podamos vivir y podamos respirar. Y Jesús le dijo a Nicodemo, mira, el viento sopla ¿de dónde? Los vientos físicos tienen un orden y una circulación, pero hay vientos físicos que surgen repentinamente y están, dice la Biblia, bajo el control de Dios. Cuando hubo el incendio en California, la periodista entrevistaba a la gente y le dijo a un señor, venga acá, ¿cómo es que ustedes se dejaron agarrar de ese fuego así? Eso fue el año pasado. Y él le dijo, mire, ese fuego estaba lejísimo para allá. Estaba más allá de aquella montaña que se ve allá lejos. Así que nadie pensaba que ese fuego iba a llegar para acá. Pero él dice, de repente vino un viento y el fuego llegó aquí y no nos dio tiempo a nada. Y murió mucha gente, se perdió mucha cosa. Porque fue un viento repentino que se salió de lo normal. Jesús le dijo a Nicodemo, el viento en mayúscula, de donde quiere sopla. Y ni sabe de dónde viene ni para dónde va, solamente ves los resultados de su obra. Porque ese viento no está bajo el control del hombre. Ese viento solamente lo controla Dios. Él es Dios, el Espíritu Santo es una persona. Esta atmósfera especial que tenemos aquí en la tierra le da vida, hace el juego de la vida para los vegetales, para los animales también, pero también para nosotros los seres humanos. Entramos el aire por la nariz, ¿verdad? En la nariz encontramos un sistema especial que no solamente le pone temperatura al aire que tomamos,
no solamente lo humecta, o sea, lo moja un poquito para que nosotros podamos respirar mejor, sino que también la nariz filtra el aire y saca partículas que no deben entrar, lo limpia. Entonces, ¿qué hace? Lo limpia, lo humecta y lo acomoda para que nosotros podamos entrarlo. Pero además de hacer esas tres cosas, la nariz le da un toque, ¿verdad?, a la cara. O sea, Dios toma en cuenta no solamente la utilidad en el sentido práctico, sino también la belleza. Es el Dios de la belleza. Pero la belleza no está como nosotros la pensamos. Y decimos, no, que el que tiene la nariz perfilada, ese es bonito. No, que el que tiene la nariz así, esa es la que queda bien. Y hay gente con complejos, no, que yo tengo la nariz demasiado curva, no, que la tengo muy ancha. Hermanos, el espíritu de profecía dice que Dios se goza en la diversidad. Dele gracias porque su nariz no es igual a la del otro, porque eso para Él es gloria. Él se siente feliz porque su creación tiene variedad, no es de una sola manera, es diversificada. Y así es que Dios nos ama y nos ama a todos. Por eso hizo una combinación tan amplia en lo que es nuestro código genético. Todos somos seres humanos, tenemos lo mismo, pero Dios le puso un toquecito de variedad, que es lo que le da belleza. Todo en Dios tiene un sentido y sigue un proceso, desde lo más simple hasta lo más complejo, que depende de su movimiento en nuestro favor. Por eso dice este versículo de Hechos 17:28 que en Él vivimos, en Dios somos todo. Este sistema respiratorio tiene su jerarquía. Y aunque tenemos un órgano o varios órganos, todos comienzan por este pequeño detalle que son las células. En el pulmón hay células especializadas en diferentes cosas. Tenemos las células que les mencioné, especialistas en mantener los alvéolos humectados. Pero hay unas células que son de tipo protector, que están preparadas para producir moco, para atrapar cosas. Y esas protectoras lo que hacen es sacar todo lo que no debe entrar. Y por eso estornudamos, ¿verdad? Por eso tosemos. Pero también las células del pulmón son especialistas en el intercambio de gases, que eso es lo que nos permite la vida. Y entonces tenemos varios órganos. Tenemos en el sistema respiratorio una tráquea, tenemos unos pulmones, la nariz, la faringe, y todo eso está sostenido en este esqueleto que está amarrado por sus músculos. La jerarquía de todo el sistema respiratorio está gobernada por el cerebro. Esa adaptabilidad de que ahora yo estoy tranquila, necesito menos oxígeno, mi respiración está más calmada y ahorita corro y tengo que aumentar, la da el cerebro. Pero esa especialización se está yendo un poquito más profundo y los científicos están encontrando que en el pulmón hay células que se especializan en una forma, vamos a decir, más aguda en realizar funciones que tienen que ver con el sistema de defensa.
Y esa parte no la conocíamos. Esta parte se está descubriendo ahora a partir del año 2018. Y ahora los científicos están mirando qué puede ser la función total de estas células que tienen tanta incidencia sobre las defensas del organismo. Cómo operan, cómo trabajan, cómo realizan su trabajo y si es algo que ellas mismas hacen que ninguna otra célula puede hacer. No se habían visto, no estaban identificadas, pero ahora las fotografías están llenando, porque el interés más especial es que son células madre. ¿Saben lo que son células madre? La célula madre es una célula capaz de generar cualquier otro tipo de célula. Eso es una célula madre. Y se creía que eso solamente estaba en el cordón umbilical y de ahí normalmente se sacan para los tratamientos. Así que descubrir eso en el pulmón ha generado todo un boom. Y en eso ahora están metidos en ver qué hacen esas células ahí, cuál es su trabajo de defensa en el sistema pulmonar. Comparando todavía la capa de la atmósfera, como todo eso que vimos del sistema respiratorio, la capa de la atmósfera también tiene funciones similares. Fíjense que nos protege de los rayos cósmicos. Los científicos dicen, si algo sale de esta tierra, se va a destruir, porque allá afuera hay unos rayos cósmicos que viven cruzando y van a impactar lo que sale. De ahí entonces hay una discusión muy fuerte entre si el hombre salió a la luna, si llegó o no llegó, porque esos rayos cósmicos destruyen lo que sale de la atmósfera. Pero además, esa atmósfera filtra los rayos del sol. Si los rayos del sol llegaran así como son, ¿qué pasaría? Nos acaban. No hay vida en la Tierra. Y eso le pasa a otros planetas que no cuentan con esta atmósfera especial. Tercero, esta atmósfera tiene la combinación exacta de gases para que pueda haber vida. De los gases de la atmósfera, no solamente tomamos el oxígeno, también tomamos el nitrógeno. Tomamos el azufre, que existe en baja cantidad. Cuando ponemos industrias y esas cosas, lo que hacemos es meterle a la atmósfera más azufre de la cuenta y la dañamos. Pero ese equilibrio de nuestra atmósfera vino así, con la cantidad exacta, la combinación que se necesitaba para los gases de la vida. Pero también, como les decía al principio, esta atmósfera tiene que ver con el movimiento del agua y finalmente el equilibrio del calor del sol en toda la tierra. Igualito que la nariz en nuestro organismo. Lo mismo, filtración y humectación, aclimatación del aire, intercambio gaseoso perfecto para la vida. El pulmón suyo no se equivoca y mete el CO2 y saca el oxígeno, ¿verdad que no? Es el trabajo que va, entrar oxígeno y sacar CO2. Además, controla el movimiento de los líquidos internos, porque su circulación responde a su respiración. Cuando usted respira, hay un intercambio gaseoso en la sangre y eso, la circulación entonces puede avanzar.
Cuando usted no respira bien, no recibe la cantidad adecuada de oxígeno y su corazón comienza a entrar en problemas. Porque es que le está recibiendo una demanda del cuerpo que tiene que suplir. Y de ahí que ese movimiento es vital para la vida. Pero también es un sistema autorreparador, autodefensor. Y vamos a saber más de eso cuando se termine de dilucidar qué son estas células madre que están apareciendo en el pulmón, que siempre han estado ahí, pero no las conocíamos. Y finalmente, que es un reciclaje perfecto con la atmósfera. Yo tomo oxígeno y boto CO2. Pero la planta, que es mi amiga, hace lo contrario. Ella toma CO2 y saca oxígeno. Entonces, eso es por azar. Es por coincidencia. Yo necesito la planta para vivir. Si no hay planta, mi aire se contamina. Pero fíjense que la planta y yo no fuimos creados para estar en el mismo espacio. La planta necesita esa tierra, pero además la planta tiene una respiración inversa a la mía. De noche la planta respira como yo. Y entonces, en vez de ser beneficiosa, puede ser muy dañina. Y por eso debemos tener cuidado con las plantas que entramos a nuestra casa. Porque en la noche las plantas respiran como nosotros. Pero durante todo el día, la planta lleva una respiración inversa. ¿Qué podemos hacer entonces para cuidar este sistema tan especial? Primero, todos sabemos que debemos vivir ventilados, pero yo no sé por qué yo llego a las casas, y qué bueno que no he ido a las de ustedes todavía, y no hay ventilación, hermanos. O sea, lo sabemos, pero no nos preocupamos. Y Elena de White dice muy claro que una habitación donde no circule el aire, donde no entran los rayos del sol, es una habitación donde se crían microbios fatales para la vida. Y la gente vive trancada. No, allá también. ¿Sabe qué hacemos allá? Forramos todas las ventanas de cortinas. Dice para que se vea precioso. Y usted no ve nada, ni entra aire, ni entra sol, porque todo está forrado de cortinas. Hermanos, hay que ventilar, mantener los espacios sin humedad para que no haya favorecimiento de esos gérmenes. Evitar secar ropa dentro de la casa, porque eso aumenta el nivel de humedad que tiene la casa. Y la humedad favorece la crianza de microbios. También, en cuanto al cuerpo, debemos evitar los cambios bruscos de temperatura, porque los cambios de temperatura trabajan con nuestra circulación y eso afecta el movimiento respiratorio. Debemos tomar agua en abundancia para que el cuerpo tenga el líquido que necesita para humectar y a todo nivel, porque el cuerpo trabaja en prioridad. Si usted toma poca agua, el cuerpo va a mandar el agua donde es prioritario. Y todas las otras funciones, aunque necesiten agua, él se las reduce, porque lo prioritario es mantener la vida. Consuma frutas y verduras que aporten vitamina C, que ayudan a que esas células protectoras del pulmón puedan recambiarse al nivel que se necesita. Use ropa adecuada a la temporada, sin abrigar demasiado, pero también sin dejar a exposición, porque eso produce los cambios bruscos de temperatura. Y por eso usted no se da cuenta que cuando hay un cambio de temperatura, si usted no se protegió, está enfermo de una gripe. Definitivamente,
Y a medida que usted maneja eso, de hecho, usted puede manejar los problemas de gripe con temperatura, hidroterapia, agua caliente, agua fría, y eso ayuda a que se recupere rápido del problema respiratorio. Y hay que ejercitarse para obligar los pulmones a ser fuertes. Hay que lavarse las manos varias veces al día, sobre todo cuando usted está en contacto con una persona enferma, una persona que está estornudando, que está tirando secreciones. Pero si es usted que está con la secreción, ¿qué tiene que hacer? Porque Jesús dijo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tienes una gripe, no tosas, no estornudes sin taparte, para que protejas al que está contigo también. Si trabajas con tóxicos, cubre tus vías. La gente, el problema es que nos pasa como a Eva. En el momento en que Eva se comió la manzana, ¿pasó algo? No pasó nada. Entonces ella fue y le dio a su marido y pasó algo. Ahí se vio un poco más, porque por lo menos se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero normalmente cuando usted está cometiendo el hábito que no le ayuda, no se ve nada. Y entonces pensamos que no pasa nada, que no hace nada. Y sin embargo, el efecto va caminando. Este es Marcos Díaz, un gran nadador dominicano. Este muchacho ha atravesado, ha roto todos los récords y ha atravesado todos esos estrechos famosos del mundo a puro nado. Y hay aguas de esas que son casi congeladas. Y nadie pensaría nunca que Marcos Díaz es un asmático. Es un asmático de toda su vida. Pero cuando su papá es un pediatra, y cuando su papá diagnosticó asma en ese niño, él sabía que tenía que hacer que sus pulmones fueran más fuertes. Y Marcos comenzó a aprender a nadar. Y desde pequeñito estaba en natación. Pero los papás lo único que querían era que él se fortaleciera los pulmones, no que fuera un nadador profesional. Ellos pensaban que eso era mucho para él, porque el nadar demanda mucho del sistema respiratorio. Pero Marcos le cogió cariño a eso y quiso seguir, pero él mismo se dedicó a aprender cómo cuidar su sistema respiratorio y siguió un paso más y un paso más. Y es bueno que ustedes sepan que a veces a Marcos han tenido que sacarlo en medio de una travesía porque el asma lo limita y han tenido que sacarlo y llevarlo a su terapia, pero eso no lo detiene. Y hay una cita interesante de Elena de White que dice que cuando nosotros nos enfermamos, la mente hace un trabajo muy poderoso. Si a usted le dicen que tiene una enfermedad y usted se tira, ay, me enfermé, ay, me embromé, usted se afecta mucho más por la enfermedad. Pero si usted dice, para adelante voy, la enfermedad se va más rápido y sale usted más fácilmente vencedor. Pero fíjense el drama de este muchacho, investigar qué le hace bien y cómo él puede mejorar para entonces aplicar eso y darle para adelante. Ese es el secreto del éxito. Pero también ha encontrado la Organización Mundial de la Salud que los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llámese del tipo de bronquitis crónica, puede venir por problemas de fumar, de tabaco o de enfermedades infecciosas, deben participar en programas de educación
encaminados a enseñar las habilidades necesarias en el manejo de la enfermedad. Y esas prácticas comprenden actividades orientadas ¿a qué? ¿Pueden leer ahí? ¿A qué? ¿Qué cosa? Hermanos, eso no es lo que se nos enseña a nosotros. Entonces, mi salud no está en manos del médico. Mi salud tiene que estar en manos del médico. Y el médico me manda a mí a que yo debo conocerme, a que el funcionamiento de mi cuerpo yo debo estudiarlo. Y muchos dirán, no, es que no tengo tiempo. Es que no tenemos tiempo. No, hermanos, es que usamos el tiempo en cosas que no tienen valor. Y lo importante de la vida lo dejamos de lado. Y así vamos por la vida hasta que llegue el momento en que nos toca la enfermedad y entonces nos queremos volver locos. Pero es ahora, en el estado de bienestar, que debemos dejar cosas triviales y dedicar tiempo a conocer cómo funcionamos por dentro. Los componentes básicos de un programa de educación están en atención integrada, pero en el papel activo del paciente. El papel activo quiere decir que usted tiene que ser un ente dinámico, buscando qué es lo mejor. Dice además que todo paciente crónico debe tener acceso a estos programas, pero que aunque hay un programa global, nadie es igual que nadie y todo el mundo debe seguir un plan individualizado. El programa de autocuidado debe ser estructurado, personalizado y multicomponente. Ahí han llegado los especialistas de la medicina a plantear para un enfermo de obstrucción crónica pulmonar. ¿Qué significa eso para nosotros? Que nosotros también debemos trabajar, hermanos, para ayudar a los que no saben. No es solamente investigar para ayudarnos nosotros mismos, porque estamos llamados a ser luz en el mundo. Usted a lo mejor ni se habla con su vecino y a lo mejor ni sabe que el vecino está enfermo, pero estamos llamados con la responsabilidad de no solamente cuidarnos nosotros, no solamente aprender para nosotros, no solo hacer transformaciones de mejora para nosotros, sino también salir a enseñarle al que no sabe. Y a medida que usted trabaja como un agente de la salud, tiene oportunidad para trabajar como un agente de salud espiritual. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. No es solamente que vengamos a escuchar y aprender, sino también que salgamos a contarles a otros. Y es que cuando hay disnea, eso es falta de aire, dificultad en la respiración, el uso de los equipos de oxigenoterapia tienden a disminuir el deseo y la activación sexual. ¿Oyeron eso? O sea, cuando usted tiene dificultades respiratorias, el tener que usar aparatos para ayudar a su respiración le disminuye el deseo sexual. ¿Y por qué incluí esta nota aquí? Porque a veces podemos tener nuestro cónyuge pasando por esas circunstancias y por una simple ignorancia interpretamos otras cosas. Entonces es bueno que las parejas tengan eso pendiente. Si tú tienes un compañero que está afectado de las vías respiratorias, puede ser que entre en ese periodo de falta de deseo sexual. Realizar correctamente los tratamientos. Todos sabemos el lío que hay con los medicamentos.
Pero si tú no tienes una terapia natural correcta, y sabes que la terapia natural hay que ser insistente en ella, entonces tienes que llevar correctamente los medicamentos que te han dado. Porque no se puede tener una enfermedad y salir de una cosa sin tener la otra. Es un error que muchas veces solemos cometer. Y finalmente, al enfermo de estos problemas respiratorios se le aplican terapias hidrotérmicas. Usted puede buscar la terapia, aprender correctamente cómo se hace, pero siempre tenga en cuenta de que usted domina bien los principios que usted está aplicando ahí. Porque si usted domina los principios, entonces usted difícilmente se va a equivocar en la terapia. La terapia de agua es muy buena, pero hay que estudiarla bien antes de trabajarla. Debe tener a la mano todo lo que necesita, porque una vez usted comenzó con la terapia de agua caliente, no puede haber corrientes de brisa que entren. Esas terapias son excelentes, mis hermanos, cuando ustedes tienen problemas de fiebre, de gripe, de neumonías, de asma. Yo a mi hijo nunca le di medicina, era asmático y gracias a Dios todo lo bregamos con hidroterapias y el niño sobrepasó eso. Pero hay que tomar esas medidas. Cuando usted da la hidroterapia, tiene que ver que ninguna circulación de aire entre y usted lo tenga todo a la mano. Nunca use hidroterapia después de comer, porque la hidroterapia trabaja alterando la dilatación de los vasos sanguíneos. Y eso puede llevar a molestar, a interferir con la digestión. No provoque cambios bruscos de temperatura en personas enfermas. Usted sano se da saunas y los saunas son unos cambios de temperatura locos. Pero en una persona enferma no lo haga en forma brusca. Hay que irlos llevando paso a paso hacia el calor y luego hacia la temperatura normal. Aplique las terapias hidrotérmicas usando fricciones parciales o de cuerpo entero. Hermano, dese sus fricciones normalmente. Cada vez que usted se meta al baño, hay unos guantecitos buenos que activan la circulación y eso le ayuda a su respiración. Entonces, cada vez que usted se va a bañar, que eso usted lo hace todos los días, dese. Mire, hay pacientes que llegan a la clínica de tratamientos en muy mala condición, que a veces el equipo mismo dice, pero la verdad que no sabemos qué vamos a hacer con esta gente, porque la gente llega en el último momento y se le comienza por eso. Una buena fricción en todo el cuerpo, enérgica, y entonces se seca el paciente y se arropa y al ratito usted le nota el cambio. Porque la sola circulación, y vamos a hablar de eso aquí, activa el cuerpo y reactiva la energía. Así que désela a diario, no espere llegar ahí. También puede usar baños solamente de las extremidades inferiores. Usted mete las extremidades hasta las rodillas. O baños de cuerpo entero que tienen que ser con el mismo cuidado. La fricción enérgica rápida del agua caliente, pero de una vez el secado y el arropado, porque la temperatura del cuerpo se va a ir nivelando poco a poco. Cuando la persona suda, tiene entonces que secarla y si mojó la ropa hay que cambiarle la ropa, porque si el sudor se le deja, entonces la temperatura enfría de más y eso lo devuelve otra vez. Así que hermanos, solamente tengo para decirles al terminar que hay una promesa en la Biblia muy linda
que nosotros no debemos olvidar. Jesús dijo que al que venciere de todas estas cosas, le dará algo muy especial, y es que esa persona no sufrirá la segunda muerte. Ese aire vital que nosotros respiramos, ese aire que Jesús puso que nos permite la vida, cuando ese aire no está, se acaba la vida. Pero este morir es un morir temporal. Hay una muerte segunda que no es temporal, que es eterna. Por eso yo les invito a que miremos esta promesa, que cada vez que pensemos en esa respiración, pensemos como dijo el patriarca Job, que mientras haya aliento en mi boca, ¿qué va a pasar? Mientras haya hálito en mis narices, ¿qué va a pasar? Hermano, ¿tú quieres decir eso? Mientras haya ¿qué? Aliento en mis narices, en mis labios, no va a haber nada que ofenda al Dios eterno. Y entonces yo soy candidata a esa promesa. Al que venciere, no tendrá daño de la segunda muerte. Que Dios nos bendiga.